Me habéis pedido que hable sobre los bonos y como buen esclavo vuestro que soy, pues me va a tocar hacerlo. Concretamente me habéis pedido que explique un poco la correlación o el comportamiento entre los bonos y las acciones y cómo se comportan los bonos ante la inflación y los tipos de interés. Y para esto tenemos que explicar en primer lugar que no todos los bonos son iguales. Voy a asumir, sin embargo, que siempre estamos hablando de una cartera indexada de bonos, pero incluso en una cartera indexada de bonos, yo puedo tener, por ejemplo, simplemente bonos de deuda europea, ¿vale? Que pues aglomeran bonos de distintos países, es decir, los bonos de la deuda pública de España, los bonos de la deuda pública de Alemania, etcétera, etcétera, aglomerados, ¿vale? En una masa que pues recoge en general los bonos de la deuda gubernamental de Europa. Sin embargo, generalmente cuando hablamos de bonos vamos a entender tres tipos de bonos. En primer lugar, tendríamos los bonos gubernamentales que están ligados a la deuda pública de un país generalmente, ¿vale? Por ejemplo, el equivalente que podríamos considerar en Estados Unidos serían también, bueno, en España podríamos considerar también los bonos del Tesoro, pero lo mismo sucedería con Estados Unidos. Sin embargo, no siempre va a tener por qué ser algo tan simple como letras del Tesoro. Puedes encontrar por ahí algo tan simple como deuda gubernamental eh, estadounidense. La realidad es que yo, para mi gusto, generalmente suelo huir bastante de los bonos del Tesoro porque sueles tener que adquirirlos de forma directa generalmente o no suelen estar disponibles de forma tan accesible en la mayoría de brokers, aunque no tiene por qué ser necesariamente así. Sinceramente es un tema sobre el que yo no soy un experto porque sé que no me interesa para nada invertir en bonos del tesoro, ya sea de España o el equivalente en el país que corresponda. No me gusta adquirir mi deuda pública directamente con el país diciéndole al gobierno de España quiero comprarte X cantidad de deuda, sino que me gusta utilizar un intermediario, ¿vale? Y me gusta utilizar un intermediario por dos motivos principales. El primero es porque desde mi punto personal y subjetivo, habrá gente que esté en desacuerdo, me ofrece una capa adicional de seguridad. No es lo mismo, ¿vale? Que tú como gobierno le estés prestando dinero a uno de los tuyos, ¿vale? Con lo cual, según el país, te lo puedes tomar más o menos en serio, ¿vale? Y puedes agilizar las cosas o retrasarlas lo que consideres, ¿vale? Sabemos que en algunos países los trámites van despacito, que decir, yo tengo este dinero digitalizado como deuda y lo pueden adquirir desde cualquier país del mundo y si lo tengo que vender mañana a las 3 de la tarde, pues lo tengo que vender mañana a las 3 de la tarde y se ha acabado y se hace de forma automática. Prefiero eso por un lado y por otro lado me agiliza mucho el estar adquiriendo amalgamas de bonos, ¿vale? ¿Qué digo con amalgamas de bonos? Amalgamas de bonos. Bueno, pues como decíamos anteriormente, al adquirirlos a través de un fondo indexado, estoy diversificado mi portfolio con deuda española, deuda francesa, deuda alemana, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo soy partidario de tener como mínimo renta europea, pero también puedes tener renta deuda global, si lo consideras así. Pero hemos tocado la deuda gubernamental. Hay dos tipos de deuda más. Por un lado tendríamos la deuda empresarial, ¿vale? La cual puedes adquirir simplemente deuda de ciertas empresas particulares, ¿vale? Que se endeuden poniendo dinero accesible en la bolsa, no únicamente como acciones de dicha empresa, con lo cual teóricamente los compradores de dichas acciones son dueños de una fracción de dicha empresa, aunque sea muy pequeña en algunos casos, sino una deuda con la cual la empresa sigue siendo dueña de sí misma, pero tiene que eh, repagar ese dinero a los inversores que han decidido adquirir dicha deuda, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo que comentar. Normalmente estas deudas suelen ser, algunas deudas, no todas necesariamente, pero la mayoría de ellas suelen ser a un plazo, ponle 2, 3, 5, 10 años, lo mismo pasa con la deuda gubernamental, pero la realidad es que como van pagando la deuda anterior y creando más y más deuda, generalmente cuando estás invertido a través de un fondo indexado, esto se puede dejar de forma indefinida, ¿vale? Que cuando se acaba una, no te preocupes que te darán otra, ¿vale? Así de siempre, pero te van dando los intereses de la anterior. Es muy difícil
que ciertos países no tengan deuda hoy en día, aunque hay bastantes, no bastantes, pero hay algunos que otros países que tienen una excelente situación financiera en materia de deuda. Os puedo decir que España y la mayoría de Europa pues no son de ellos, y desde luego Estados Unidos no es de ellos, lo cual es bueno para aquella persona que quiera parasitar dicha deuda, ¿vale? Invirtiendo en dicha deuda para obtener una rentabilidad por el interés, lo cual me parece algo totalmente legítimo y hasta cierto punto suele ser considerando más seguro o menos volátil, una inversión más a corto o medio plazo que las acciones a costa de tener una menor rentabilidad. Pero el tercer tipo de bonos que tenemos que considerar no es la deuda empresarial, ¿vale? La deuda corporativa, como también se le suele llamar, ni la deuda gubernamental, sino la deuda ligada a la inflación. Esta deuda suele tener una rentabilidad aún menor que las dos anteriores, aunque no siempre, pero, como solemos comentar, suele estar ligada a la inflación, por lo tanto es uno de los valores más seguros que hay en materia de bonos. Mi opinión personal es que hay que intentar combinar las tres en la medida de lo posible, salvo que seas una persona que tenga un perfil de inversor relativamente a largo plazo, en cuyo caso simplemente con deuda gubernamental sería suficiente. Yo te diría que en una cartera de 80% acciones con 20% de deuda europea sería suficiente, ¿vale? Si tu objetivo es conseguir la máxima rentabilidad posible con mínima volatilidad, pero que tu portfolio se compense un poquito con los bonos y las acciones, pero si no, en los otros casos sí que te recomendaría tener, si eres un poco más conservador, también deuda corporativa, y si quieres ser muy conservador y tener la mayoría de tu portfolio en bonos, tendría también deuda ligada a la inflación o bonos ligados a la inflación. Con respecto a cómo se comportan los bonos y las acciones, bueno, pues es bastante simple. En primer lugar, en épocas de crisis no es inusual que la deuda gubernamental, al menos en mi opinión, suba o sufra unas pérdidas mínimas, porque la gente suele refugiarse ahí como valor seguro, como también en algunas ocasiones, pero no siempre pueden hacer, como por ejemplo en valores más sólidos, como puede ser el oro o la plata, etcétera, etcétera. Insisto, cada deuda es diferente y se comportará de forma diferente, pero en términos generales esta es una corriente de pensamiento muy habitual. Sin embargo, por norma general, puedes llegar a considerar, aunque no quiero decir que esto sea así, que cuando cuando las acciones de una empresa suben, su valor en bonos como deuda corporativa, cuando las acciones bajan, su deuda corporativa sube. Esto es discutible, sinceramente, porque no puede ser así siempre. Si una acción está fracasando y se va a morir, ¿vale? Está destinada a morir, como puede ser Nikon en algún momento, o muera o no muera, porque creo que es demasiado grande para morir, pero si tiene una tendencia bajista tan prolongada en el tiempo como puede ser Santander, pues sería discutible que no fuera así el caso, ¿no? Que la deuda de dicha empresa subiera porque no se le considera un valor atractivo. Sin embargo, cuando tú consideras una empresa como un valor atractivo, en dicho caso sí que puedes considerar que si sus acciones han bajado, sus bonos suban. Hay muchos motivos por los que esto puede ser así, ya sea porque la empresa ha emitido más deuda o ya sea simplemente porque por el motivo que sea, ¿vale? Ya sea por una bajada en la bolsa puntual, una bajada en el sector puntual, ¿vale? La mayoría de las acciones de dicha empresa bajen porque baja el índice en el que está indexado, pero la empresa sigue siendo un valor atractivo, por lo tanto los bonos de dicha empresa suben. Aunque generalmente, si este es el caso, las acciones también se va a recuperar muy rápidamente. La realidad es que es bastante complicado si nos queremos mirar en forma general a cómo va a funcionar en cada caso particular. No siempre se van a cumplir estas normas. De hecho, seguro que muchos me pueden justificar que en la mayoría de casos no se cumplen así, pero en general, podemos considerar que la norma general, ¿vale? Para la mayoría de la gente es que cuando las acciones bajan, los bonos suben, y cuando los bonos bajan, las acciones suben. Esto no es siempre así, ¿vale? Porque las acciones suben el 66% del tiempo y bajan el 33% del tiempo según datos históricos, pero si bien los bonos tienen más periodos de tiempo en el que están en negativo,
¿vale? Es mucho más fácil que en cualquier momento del tiempo, aunque suene paradójico y completamente incorrecto, es así, estén en positivo. Por lo tanto, un bono es un valor más seguro en un plazo de tiempo corto, al corto o medio plazo, mientras que una acción es un valor más atractivo en términos de rentabilidad a largo plazo. Aún así, sin embargo, yo sigo siendo de la opinión de que siempre hay que tener tanto acciones como bonos en tu portfolio, nunca menos de un 20% de bonos y nunca menos de un 10% de acciones, según cómo quieras distribuir tu portfolio, quieres meter más acciones o más bonos, pero precisamente por el hecho de que cuando unos suben, generalmente los otros bajan. Aunque esto suele ser, en mi opinión, más cierto con el hecho de que los bonos suben cuando las acciones bajan que el hecho de que las acciones suban cuando los bonos bajen. Porque los bonos van a tener en varias ocasiones pérdidas muy pequeñas que se van a recuperar enseguida y que las acciones le van a dar completamente igual. En fin, eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao.